Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, como siempre, su amiga Deya Álvarez Villajuana, el día de hoy en calidad de Pebbles Picapiedra, casi casi, ¿verdad? Sin nada de maquillaje, con una autenticidad que nos gusta muchísimo compartir siempre con toda la comunidad que nos ve, haciendo hincapié en algo muy importante que acabo de vivir y se los comento como siempre para que ustedes, si lo han vivido también, que es lo más probable porque son cosas que nos ocurren a todos los seres humanos siempre, sepan cómo identificar este tipo de características y situaciones y cómo salir adelante de ellas. Vamos a diferenciar el día de hoy entre opiniones tóxicas, con violencia, con ataques ad hominem y con agresión pasiva de desconocidos y opiniones inteligentes, sabias, sin ataques personales, sin poner primero una etiqueta negativa en el oyente para después soltar la opinión, constructivas, realistas y además edificantes. Vamos a ver estas dos características de las opiniones. El primer tipo de opinión esa es aquella que empieza, sí, bueno, de un desconocido, pongamos. Es que tú eres una persona que no escucha opiniones de los demás. Ya desde ese momento te están, digamos, etiquetando, así se conoce ese proceso psicológico erróneo, se llama etiquetación negativa y es una generalización también excesiva de las conductas de una persona. Las personas normales, o sea, todas las personas, los seres humanos, a veces nos retroalimentamos de ciertas opiniones y a veces no. Tenemos el derecho, la capacidad de examinarlo todo y retener lo bueno, como diría el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le habrían dicho muchas personas, pues por ignorancia, ¿verdad?, de lo que estaban comentando, que no escuchaba opiniones de otros. Ves que hay opiniones que son más bien falsedades, son ingenuidades, son cuestiones por falta de observación. Y el apóstol Pablo era un hombre muy capaz, muy inteligente, con mucha sabiduría, con muchos doctorados, digamos, para un símil de la época actual, y tenía toda la posibilidad de observar, interpretar, analizar con ese don tan especial que le dio Dios y que era evidente, al igual que a Daniel, igual que a José, y que si bien no era Dios, sí tenía un don dado por Dios que superaba la capacidad de análisis del promedio de la población. Es un don. Al que no le guste, pues ni modos que le diga a Dios que por qué se lo dio. Pues se los dio y se acabó. Entonces, si una persona con ese don que es dado por Papá Dios está emitiendo una visión de un suceso realizado ante sus propios ojos, es muy probable que acierte, no porque se crea Dios. Ese es un ataque ad hominem, es un ataque violento, es un ataque, digamos, lleno de ideas irracionales de alguien que no entiende el don que te dieron y lo envidia, evidentemente, porque por algo se va en contra de ti por tener ese don, que no es tu culpa. Literalmente su visión de la realidad llega a cierto promedio. Cuando superas ese promedio de manera natural, ves cosas y patrones que otras personas no pueden ver, y así, si así ha sido, digamos, validado en diferentes ambientes, que las personas que están emitiendo ese juicio no tienen la posibilidad de llegar a ellos porque no tienen ese mismo don o capacidad. ¿Qué va a ocurrir? No van a entenderlo y van a querer competir inconscientemente. Y si son varones y el don se lo dieron a una mujer, imagínate, ¿para qué les cuento, no? Con el sistema patriarcal, machista, ignorante, rígido, totalmente violento en contra de las características tan bendecidas que Dios le dio a las mujeres de Dios, a una Débora, a una Abigail, que era inteligentísima, linda, bella, a Esther, a María, inclusive a Marta.
Son cosas preciosas y no sé por qué tienen que competir ciertos varones inseguros con los dones y talentos que Dios le da también a las mujeres porque nos ama. Entonces, si te dicen cosas como tú nunca escuchas opiniones ajenas, eso en primera es una generación excesiva, es falsa, es un ataque ad hominem. Y precisamente mi tesis hermosa de doctorado traté sobre ese tipo de pensamientos y etiquetas que las personas por ignorancia o por violencia le ponen a otros. Es falso. Si escuchas opiniones de los demás, si escuchas y te enriqueces de diferentes perspectivas, porque por algo, bueno, en mi caso, amo aprender, me encanta la creatividad. Si no escuchara otros puntos de vista o perspectivas, sería no creativa, porque la cuestión con la disrupción o con lograr analizar todos los factores es ver precisamente, tener esa capacidad de ponerte en diferentes cuadros. Es como el ajedrez. Si yo no viera cómo se mueve el caballo, el peón, el alfil, la dama, el rey y todo al mismo tiempo, pues no podría ganar las partidas. Está así de fácil. Sí se puede entender. Entonces, la persona que dice eso de entrada no quiere darte una opinión sana. Identifícalo y frénalo. Es violencia. Si yo te digo, no, pues la verdad te voy a dar mi opinión, pero como nunca, nunca entiendes las opiniones de los demás ni te importan, o sea, ya le pusiste una carga agresiva al que va a recibir tu opinión como una especie de atacar, o sea, lanzaste tu espada tratando de derribar a la persona que tienes enfrente porque te intimida. No hay otra forma, o sea, una otra explicación para tirarle tierra primero a la persona y después lanzar tu humilde opinión. Eso no se hace, es violencia, no lo normalicen. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo sano? ¿Qué haría una persona inteligente de verdad, una persona sabia de verdad, una persona de reino que lee su Biblia y que la aplica de verdad? ¿Qué hacen estas personas? Te diría algo así. Mira, yo cometo, la verdad, muchos errores y a veces como que mi capacidad de juicio pues está un poquito limitada por ciertas cuestiones. No sé, como que lo que te pasó podría ser que fuera por esta u otra causa. No sé qué te parece, ¿cómo tú lo ves? ¿Ven la diferencia? Una es una opinión sabia, dicha en humildad, con mucho reconocimiento de uno, de que uno no es nadie, de que uno no es nada, y a uno ni siquiera le pidieron su opinión como para que le emita. O sea, desde entrada sería soberbio empezar a decir las opiniones que no te pidieron. O sea, prohibidísimo en psicología estar dando diagnósticos sin pedirlo, estar dando consejos sin solicitarlo y estar dando opiniones no pedidas, pero para nada, no requisitadas para nada. A la otra que es, te voy a dar mi opinión, pero es como tú nunca escuchas no sé qué y como tú eres de tal manera, ese es ataque ad hominem. Está tipificado en derecho como una violencia hacia la persona. La desacreditas primero a la persona, desacreditas por sus características de personalidad según tu conveniencia, para que lo que lances tenga más valor, porque el argumento en sí tuyo no tiene valor. No tiene ni siquiera sustento porque no estuviste ahí, porque no lo observaste, porque no tienes conocimientos previos de lo ocurrido, porque no sabes qué bagaje hay. Entonces hablas desde la ignorancia. Y si la persona además es, por la gracia de Dios, muy inteligente, sabe lo que está diciendo y lo estudió y la contratan para ese tipo de casos, pues sería ridículo tratar de opinar sobre algo que no te corresponde y no tienes el entrenamiento. Igual es como si yo quisiera opinar sobre la Fórmula 1 de no sé qué. O sea, no puedo opinar sobre eso porque no he estado en esa situación y podría ser de manera pues soberbia que yo le diga a alguien de Fórmula 1, es que como tú crees que lo sabes todo de Fórmula 1, la verdad, este, es hasta ridículo, porque claro que sabe más de mí, más que yo de Fórmula 1, a eso se dedica y además lo ha vivido con el coche Fórmula 1 y le ha puesto sus llantitas y le ha puesto sus adecuaciones, entonces es lógico que va a conocer muchísimo más el fenómeno en cuestión que un X desconocido que no tiene la experiencia, no tiene los años, no tiene las capacidades desarrolladas en el área y tampoco lo vivió. Entonces, así de sencillo se quita. Pero bueno,
Vamos a enfocarnos rápidamente porque vamos a leer ahorita la Biblia, mami y yo, para seguir nutriéndonos de lo realmente importante, que no son ni los pastores, ni las congregaciones, ni nada. Dios los bendiga, qué padre, pero dentro de ahí hay muchas personas que ejercen violencia, violencia sistemática, que bloquean, que difaman, que eliminan, que violentan a otros seres humanos y que digo, Jesús jamás hizo eso y al que hay que seguir es a Jesucristo. Y a cualquiera que se diga hermano o hermana y difame y bloquee y violente, literalmente no lo es. Y pues la verdad que si los quieren denunciar, denúncienlos porque están muy mal. No pueden ir por la vida violentando personas y luego creyéndose muy cristianitos porque no lo son de verdad. Jesucristo, vamos a ver qué hizo Jesús y a Él sigamos, sigamos a Jesús. Y hay pastores, pastoras, en comunidades religiosas muy buenas que tienen mucho amor y que se notan. A ellos, pues sí podemos tenerlos cerca y llamarlos amistades. Ay, mi cosita de Pebbles está así media rara, pero pues qué padre. No, estoy. Es el número, vamos a poner aquí con Juan, maravilloso. Nos toca Juan 4. Juan 4. Jesús y la mujer samaritana. Veamos cómo actúa nuestro amado Jesús. Jesús juzga, humilla, bloquea, elimina, violenta, difama, opina, etiqueta. Jesús hace eso. Creo que no, eso hacen los humanos por ignorantes. ¿Qué hace nuestro amado Jesucristo? Vamos a aprender qué hizo con la mujer samaritana. Gloria a Dios, Jesús amado. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ahí están los criticones, tú Jesús haces esto y lo otro. Yo, la verdad Jesús, te conozco y sé que tú haces esto y lo otro. ¿Ven la postura? Yo sé que tú no escuchas porque tú eres de tal manera. Eso es una postura fariseica. Jesús jamás inició ninguna conversación etiquetando al otro de ninguna manera. Solo son los fariseos. ¡Qué horror! Y gloria a Dios por su palabra. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, es decir, le estaban levantando falsos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, o sea, muchísimo sol. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque ellos no se llevaban. Pero a él no le interesaba eso de las culturas como tal, sino las personas. Jesús vino a morir y a vivir por personas imperfectas, perfectamente perfectibles en Cristo Jesús, pero por todos vino, sin excepción. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, lo que les decía. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es decir, es agua que si la bebes no vuelves a tener sed, no es como el agua del conocimiento, no es como el agua del intelecto, no es como el agua del poder, el agua del dinero, el agua de las relaciones, el agua de lo que quieras. Se acaba, vuelves a tener sed como humano. Vuelves a tener sed. Esa agua de Jesús, que es el agua viva, que es el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, en nuestro corazón, se desarrolla desde un punto de vista espiritual súper profundo. ¿Qué ocurre? No tenemos sed. No tenemos más sed de cosas del mundo. Estamos totalmente llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, de esa agua maravillosa que recorre nuestro ser y nos alejamos del pecado, nos alejamos de cosas negativas, de personas violentas, de personas que no siguen el Evangelio como deberían seguirlo, con humildad, con sencillez, con amor, que huelan a oveja, no que huelan a violencia, discriminación, prejuicios, bloqueos, eliminaciones y todo lo demás que Jesús jamás haría, lo harían los fariseos, así como va. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, lo que les decía, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solamente nuestra fe en Jesús nos da vida eterna. Es el prerequisito para la vida eterna. Fe en Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, no por muy buena gente, no por hacer programas de ayuda social, no por portarte muy bien, no drogarte, por hacer nada, no, por la fe en Jesús. Por la fe en Jesucristo, en que Él vino a este mundo porque nos amó tanto nuestro Padre que le entregó a su único Hijo, para que en aquel nosotros, si creemos en Él, no muramos, tengamos vida eterna. Tengamos vida eterna después de fallecer en esta tierra, porque todos nos va a tocar. Y cuando abramos los ojos, como les he dicho en videos anteriores, nos daremos cuenta si lo que Jesús nos dijo era verdad. Gloria a Dios, estaremos ahí en la presencia del Padre con abogado que nos justifique. Y si no era verdad, pues no pasa nada. Así que es más inteligente creerle, o sea, de entrada, por simple lógica. Pero además de la lógica, mucho más que la lógica, está la fe en Jesús y en que vive. Respondió, dijo Jesús, salta para vida eterna, fue la 14. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Jesús conoce la verdad de todas nuestras vidas. Jesús conoce todas nuestras fallas, Jesús conoce nuestras experiencias negativas, Jesús conoce las veces que hemos regado todo en nuestro paso. Antes de él, antes de conocerle, este era el encuentro de la samaritana con Jesús. Era necesario que le conozca porque ella fue la primera evangelista de la historia. Gloria a Dios por su vida. Fue una mujer, la primera evangelista, la que tuvo ese encuentro con Jesús y la que salió corriendo a decirle al pueblo, Él me ha dicho todo lo que he hecho y aún así no me juzga, me perdona, soy libre, me dio agua viva de beber, agua eterna. Gloria a Dios por su vida. El carácter de Jesús, no el carácter violento de los fariseos hipócritas, camada de víboras, les diría Jesús. Qué diferencia, ¿verdad? El amor de Cristo poniendo bálsamo en las almas de las personas, no orillándolas con etiquetas horribles. Digo, ay, sí, tú tremenda, no sé qué. Jesús no dijo eso. Dijo, hija, yo sé la verdad, pero no te juzgo, te amo, adelante. Vamos a seguir escuchando. Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, porque sabes de todo lo que ha vivido. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, el pueblo de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. No la del intelecto, no la de las emociones, el Espíritu Santo que nos va guiando hacia la verdad que es Jesús revelado en las Escrituras. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? ¿O qué ocurre? Ahí está, es la samaritana. ¿Por qué Jesús hablas con ella? Ay, va a querer contigo. Ay, ya ha tenido 5 maridos. Cuidado, Jesús. Son cosas de verdad muy tontas. Lo que tenían en esa conversación súper espiritual, pero ahí está la gente chismosa, celosa, insegura, sin Cristo en su corazón, metiendo así chismes. Qué horror de gente, de veras, si se dicen cristianos. Qué horror, al contrario. Jesús, ¿qué hizo? Habló espiritualmente con la samaritana, le describió todo lo que había hecho y le dijo, hija, adelante, háblales, yo soy el que da el agua viva, háblales. Y eso hizo. Entre tanto, entonces dice, ¿qué preguntas que hables con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, primer evangelista, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come.
Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida espiritual es la que más llena. Solo aquel que lo ha pasado sabe de qué estoy hablando. La comida espiritual es la que nos llena, la palabra de Dios y la aplicación en nuestras vidas. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando para esta vida? Se acaba en un segundo. Abres los ojos, cierra los ojos, abre los ojos, se acabó. O estamos sembrando para vida eterna, como su nombre lo indica, eterna, eternidad, siempre. Prefiero sembrar para la vida eterna, aunque disfruto de lo terrenal, por supuesto. Y punto y aparte, Jesús ya viene, así que nos queda poquito tiempo para seguir sembrando en lo eterno, lo más valioso. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. La samaritana, la que no correspondía, la que había tenido 5 maridos, la que era tremenda, pero tenía sed de Dios, sed de Espíritu Santo de Jesús. ¿Qué pasó? Bebió de esa agua, no volvió a tener sed y le contó a todos, Jesús salva, Jesús sana, Jesús libera, Jesús es agua de vida eterna. Con Jesús tendremos gozo y paz en medio de cualquier tormenta. Y solamente lo dijo y la gente creyó a través de ella. Esa es la labor de la evangelista, por excelencia, la samaritana. No ay, súper modosita, no he hecho nada. No, sí hice, claro que hice en el pasado, pero ahora, después de conocer a Jesús, por supuesto que no. Y vivo en gozo, feliz y bendecida. Y ese es el mensaje que les vengo a dar. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y es vida eterna. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es decir, creyeron a la mujer, pero después por ellos mismos experimentaron en sus vidas lo que es el poder de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y dijeron, por supuesto que sí. Ya sabemos de lo que hablas, mujer, ya entendimos al fin con ojos espirituales. Y que se manifiesta todo lo espiritual, a final de cuentas, en lo físico, de verdad. Hay milagros, hay sanidades, hay palabras de bendición para nuestras vidas y palabras que también confrontan y nos hacen crecer. Son sanas y son adecuadas, pero de las personas correctas, no de cualquier gente. Así es, y sobre todo de la palabra de Dios, aquí está todo lo que necesitamos. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Quién quiere en su propia tierra nada? Ay, no era Jesús el Galileo, no era Jesús el no sé quién, Jesús el hijo de José y María. Lo minimizaban porque decían, ay, yo conozco a sus papás, yo conozco de dónde salió el carpintero ese, no sé qué. La gente es así, o sea, tiene una actitud, pues, con todo respeto, mediocre, o sea, una mentalidad muy mediocre, una mentalidad muy reducida, no logra ver que Dios escoge a gente común y corriente, con vidas que han sido quizá terribles, con familias que han sido disfuncionales, para luego levantarlos, para avergonzar a los sabios de este mundo, para avergonzar a los, ay, qué bueno he sido, qué saludable, qué todo maravilloso, fariseos. Él agarra los peores casos para hacerlos los mejores evangelistas, para la gloria y honra de Dios. Y el evangelista es un kamikaze, se lo he dicho muchas veces a muchísima gente. Abre su corazón, expresa sus vivencias, le da gloria y honra a Dios sin miedo. El evangelista es un kamikaze. Dice, ¿qué pasa después? Vino Jesús, pues, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, el primer milagro que les dije en la boda de Canaán, del de Jesús. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir.
Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La segunda señal, que es sanar al hijo de un noble que creyó con fe. Es todo lo que hay que hacer, creer con fe, y se hará conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchísimas bendiciones, su amiga Deya Álvarez Villajuana, el día de hoy. Pues ya el día 16 de 21 días maravillosos, tienen todos los videos corridos desde el día 1 hasta el día 16, y pues ya en el 21 me despediré de esta serie de videos para avanzar en otros proyectos de mucha bendición. Gracias por su amable atención, espero que les sirva este mensaje. Si les gusta, adelante, replíquenlo. Si no les gusta, pues nadie les obliga a verlo, ¿eh? Es una realidad, ¿verdad? Muchísimas bendiciones, un abrazo por siempre. Su amiga de ella.